¿Qué tal amigos y profesora? Hoy hablaremos sobre tres conceptos fundamentales de la materia de mediciones eléctricas. Primer concepto. Carga eléctrica. La carga eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción es electromagnética, y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. Cualquier elemento considerado materia tiene un conjunto de cargas, positivas, negativas y fraccionadas, quarks. Existe un movimiento de las partículas que contiene este elemento y genera a su vez un campo electromagnético que interactúa con su entorno. Lo que lo rodea también tiene electromagnetismo, por lo que la interacción entre campos es constante. La carga eléctrica es una unidad del Sistema Internacional de Unidades. Se define como la cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un determinado conductor eléctrico durante el lapso de un segundo y cuando la corriente eléctrica es de 1 amperio. La ley de Coulomb puede expresarse como la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario. Concepto número 2. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C sobre S, coulombios sobre segundo, unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. Existen dos tipos de corrientes eléctricas, las cuales son: corriente directa. Se denomina corriente continua o corriente directa, CC en español, en inglés DC, de direct current, al flujo de cargas eléctricas que no cambia de sentido con el tiempo. La corriente eléctrica a través de un material se establece entre dos puntos de distinto potencial. Cuando hay corriente continua, los terminales de mayor y menor potencial no se intercambian entre sí. Es errónea la identificación de la corriente continua con la corriente constante, ninguna lo es, ni siquiera la suministrada por una batería. Es continua toda corriente cuyo sentido de circulación es siempre el mismo, independientemente de su valor absoluto. Corriente alterna, se denomina corriente alterna, abreviada acá en español y acá en inglés, de alternating current, a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la oscilación senoidal, con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía, a tal punto que al hablar de corriente alterna se sobreentiende que se refiere a la corriente alterna senoidal. Utilizada genéricamente, la K se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las industrias. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada, o modulada, sobre la señal de la CA. Concepto 3. Voltaje. La tensión eléctrica o diferencia de potencial, también denominada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada, para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro. Su unidad de medida es el voltio. Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial y, en ausencia de una fuente externa, generador, esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico.
Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica. Bueno, eso fue todo por hoy amigos y profesora, espero les haya gustado este video, nos vemos hasta la próxima, no olvides darle manita arriba y compartir.